Buenos días, hermanos. Septiembre 13. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamo a ti, violencia. Sin embargo, tú nos salvas. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? Habacuc 1, 2, 3. Es tentador asumir que estamos muy alejados de las circunstancias descritas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, a medida que leemos la queja de Habacuc en estos versículos, podemos reconocer que, aunque estamos distanciados de su zona geográfica y de su época, no tanto así de la situación en la que se encontraba. Habacuc describe problemas con personas dentro del pueblo de Dios. Ellos se habían desviado del diseño de Dios para ellos y no parecía haber luz al final del túnel. Lo peor era que, aparentemente, Dios no estaba interviniendo. El problema, tal como lo veía Habacuc, era doble: los tiempos de Dios. ¿Hasta cuándo tolerarás el mal? Y la tolerancia de Dios. ¿Por qué lo toleras? Estas preguntas también pueden aparecer en los labios de muchos creyentes actuales cuando ven la iglesia. Hasta cuándo sucederá esto? ¿Por qué el Dios bueno, moral y todopoderoso a quien servimos tolera la podredumbre espiritual y moral entre los que profesan ser sus seguidores? ¿Alguna vez has luchado con estas preguntas? Si es así, no estás solo. Este no es un tema nuevo. El pueblo de Dios ha luchado contra él durante toda su historia. Aquí hay dos observaciones que nos serán de beneficio al enfrentar hasta cuándo. De la primero, de la vida. Primero, podemos agradecerle a Dios por su bondad al no responder nuestras oraciones conforme a nuestro propósito, a nuestro propio cronograma. Los retrasos de Dios siempre tienen un propósito. Su perspectiva es mucho más abarcadora de lo que podríamos imaginarnos. Él puede retrasarse para tratar con nuestro egoísmo o con alguna área de desobediencia en nuestra vida, para enseñarnos cómo confiar en Él o para salvarnos de nosotros mismos. Esta es una razón por la que la Biblia con frecuencia nos llama a esperar en el Señor. Nuestras desilusiones, fracasos y confusiones pueden ser sometidas a la seguridad total del propósito de Dios. Segundo, podemos seguir el ejemplo del profeta al clamar a Dios por ayuda. Él llevó su queja al único lugar donde debemos llevar la nuestra, el Señor, al Señor. Él reconoció lo que dice el salmista: me ayuda bien el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121:2. Los salmos están llenos de creyentes piadosos que llevan a Dios su confusión y sus preguntas. Esto nos permite hacer lo mismo. Él entiende cuando le clamamos ¿hasta cuándo? ¿Y por qué? Su respuesta definitiva nos es dada en Jesús y en su victoria. A Él le encanta mostrar los destellos del amanecer después de la noche más oscura. Así, así que si al mirar tu propio corazón, vida o iglesia, te sientes con la necesidad de preguntar: oh Señor, ¿hasta cuándo he de clamar? Puedes encontrar consuelo en las palabras como estas: Dios en su trono está y nunca nos olvidará. Si pruebas afligen y cargas oprimen, Él no nos abandonará. Salmos 121. Amén. Amén. Gracias, hermanita Nancy. Bueno, buenos días, amados hermanos y hermanas. El devocional de hoy, como todos los días, ministrará nuestra vida y vida en abundancia, vida espiritual, respuestas a muchas preguntas que quizás nos hacemos dentro de nuestro diario caminar hacia el cielo. Preguntas que solamente tienen respuesta en Dios. Igualmente, no habrán preguntas que no serán respondidas, porque no nos es dado conocer lo que preguntamos. Dios es soberano y Él hace como quiere. Y nos encontramos con un hombre, Habacuc, un profeta de Dios, pasando momentos difíciles. Como cristianos, eh, tenemos esta aflicción todos los días al ver la maldad, al ver tantas cosas que vemos a nuestro alrededor. Y decimos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a permitir esto o lo otro?
Sabemos de que los tiempos de Dios son perfectos. No es en nuestro tiempo que vendrá el Señor Jesucristo, porque cuando venga el Señor Jesucristo es porque la iglesia está lista, estaremos preparados. Muchos quieren la venida de Cristo. La pregunta es, ¿estamos preparados para la venida de Cristo? Sabemos de que la Biblia dice que la maldad irá aumentando hasta llegar al clímax de la aparición del hombre de pecado, el inicuo, o como llama la Biblia, el anticristo. Y es un sistema político, social, moral, religioso, que ha venido creciendo y será manifestado en todo su esplendor. Pero la maldad no se detendrá. Cada día será más difícil. El apóstol Pablo dice que los tiempos son peligrosos al final y da una característica en 2 de Timoteo capítulo 3, cómo serán los tiempos finales. Y allí encontramos obviamente respuestas a lo que estamos viendo ahora. La pregunta es, ¿cómo está la iglesia? O sea, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Realmente tienes una relación con Dios o una relación contigo mismo y tu propia religión? Que allá había muchas preguntas, porque realmente el pueblo de Israel para el tiempo que el profeta Abacú está preguntando todas estas cosas a Dios, el pueblo de Israel está en una decadencia impresionante, era el pueblo de Dios. Ya había, cuando Abacú está preguntando estas las cosas a Dios, había muerto ya Josías. Josías fue el rey más joven de que tuvo el reino del sur, un rey que tuvo la misericordia de Dios de poder ser generador de un avivamiento para Israel, pero su hijo fue perversamente malo. Habían 4 reyes muy malos en esa época. Entre ellos estaba nada más y nada menos que Amón, el papá de Josías, y el abuelo de Josías, que era Manasés, aunque Manasés empezó mal, pero terminó bien. Y vamos a las escrituras para que veamos qué es lo que nos dice el Señor. Habacuc capítulo 1, versículo 1 al 4. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y darás voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí? Y pleito y contienda se levanta, por lo cual la ley está debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Entonces, una de las razones, mis queridos hermanos, que hace que el libro de Habacuc sea muy interesante y muy valioso y digno de estudiarse, y les recomiendo que lo hagamos en sus hogares. Y si hay preguntas, estamos para responder. Son las preguntas fundamentales que presenta, son las mismas que nosotros como pueblo de Dios para este tiempo todavía nos hacemos. Preguntas, ¿por qué? Si el Señor es Dios justo, que odia la maldad, entonces, ¿por qué permite que el mal llene la tierra? ¿Por qué permite que experimentemos el mal como creyentes, que seamos asediados por la maldad? ¿Por qué? Hay preguntas que nos dice la gente del mundo: si Dios es bueno, ¿por qué permite que le pasen cosas malas a personas buenas? La pregunta es, ¿cuál es el estándar de bondad? El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y esta es una respuesta a esa pregunta. Como creyentes estamos expuestos a la maldad. Dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estamos en una guerra, estamos en un conflicto, no estamos de paseo, no estamos de vacaciones. Es una batalla. No existe un cristiano que se quede en un punto neutral. O estamos o no estamos en guerra. Si estamos con Dios, obviamente que el enemigo se levantará con nosotros, pero es más el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la Escritura. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si estamos de parte, obviamente, del enemigo, de Dios, pues obviamente tenemos a Dios por enemigo. ¿Y quién nos salvará? Si Dios es contra nosotros, ¿quién por nosotros? Hablamos al contrario. Entonces, estas preguntas, si no tienen respuesta de una manera espiritual, puede que aleje a la fe, o sea, que nos aparte la fe en Dios y llevarnos a la amargura, a la ira y a la desesperación. Y eso le pasa a mucha gente que está dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, y dentro de la iglesia no le proveen respuestas, no están siendo pastoreados y guiados de la manera correcta.
Y esas respuestas no los, no los llevan a confiar en el Señor, porque no les muestran verdaderas respuestas de que Dios es bueno, de que Dios es justo, de que Dios tiene un tiempo perfecto. Si el mal no ha sido en este tiempo, no ha sido terminado, hermano, es porque todavía no es el tiempo. Hay mucha gente que todavía necesita escuchar del Evangelio. La pregunta es, ¿tú estás haciendo lo que el Señor te mandó? A proclamar el nombre del Señor. Porque esa es la misión de la iglesia. Es la misión de la iglesia. Yo le reitero, la maldad irá aumentando. Cada día será más difícil que los cristianos podamos estar aquí, en este lado de la eternidad. Pero tenemos que estar firmes en la fe. Porque la misma escritura dice que por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriaría. Y estamos llegando a ese punto. La gente está perdiendo el amor por Dios, por la obra del Señor. Estamos hablando de la iglesia y está amando más las cosas de este mundo. Están cambiando el amor de Dios por el amor del mundo. Y lo hemos venido hablando una y otra vez, la mundanalidad ha permeado la iglesia. Ya Dios no es deseable para nosotros. Ya las cosas de Dios no son importantes. No son nuestro deleite, son otras cosas, son más deleitosas. Y es una verdad que eh, tenemos que tener claro que le dice la Escritura. Todo se está cumpliendo y todo se cumplirá. Y son cosas que le va a contestar Dios al profeta Habacuc. Entonces, Habacuc no solo hace preguntas, sino también le da a los creyentes un modelo, o sea, nos da un modelo para seguir mientras que esperamos las respuestas de Dios. Habacuc nos dice en el capítulo 2, versículo 1, dice, velaré para ver lo que me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Es decir, estaré pendiente, espiritualmente estaré pendiente qué es lo que Dios quiere responderme. Porque muchas veces las respuestas de Dios no nos satisfacen porque no son como nosotros queremos. Las respuestas de Dios muchas veces no son como nosotros pensamos. Cómo Dios va a intervenir en nuestra vida, cómo Dios va a salvar a nuestra familia. Lo hablamos el día de ayer. Dios providencialmente puede permitir en tu hogar, en tu familia, diferentes tipos de crisis, enfermedades, eh, crisis familiares, un hijo rebelde, una hija rebelde que se va a la provincia apartada. Y quizás no podamos comprender la maldad de nuestros hijos, pero una cosa sí es clara, Dios está en control. Y aún en la provincia apartada Dios está. Y Dios para salvarnos puede usar muchísimas cosas, o cuerdas de amor, o llevarnos al desierto para enamorarnos, como dice en el libro de Oseas. Pero Dios cumplirá su plan, pero eso es su tiempo perfecto. La semilla germinará en el tiempo de Dios. Y Dios está en control. El Salmo 33 dice, 36 dice, por Dios son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Él es en el tiempo perfecto, Él está ordenando nuestros pasos, los pasos de la historia del hombre. Todos están caminando hacia allá. Toda la maldad que vemos en los gobiernos, la cultura, política, social, religiosa, todo lo que Dios está permitiendo es porque Dios así lo ha dispuesto. Entonces no nos angustiemos por lo que vemos. Angustiémonos cómo está nuestra vida, si realmente no está alineada con Dios, porque Dios está en control de lo demás. Entonces, cuando Habacuc se presenta ante Dios y expresa sus quejas, no lo hace para desafiar a Dios, ni para entablar ningún debate con Dios acerca de la manera que Dios está gobernando la tierra. No, Él está buscando respuestas que puedan llevar al pueblo de Dios, respuestas que fortalezcan su fe y aliviar la ansiedad que están sufriendo. Hermano, la ansiedad nos agobia en este tiempo. Para que usted sepa, los medicamentos que más se venden en este tiempo y hace muchos años son los antidepresivos, los ansiolíticos. La gente está ansiosa, hay miedo, hay incertidumbre, pero eso no puede pasar en medio del creyente. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Dios está por nosotros y es por nosotros. Y allí tenemos que estar seguros y entender que Dios está dirigiendo la historia del hombre, está dirigiendo la historia de la iglesia.
Entonces, todo el libro de Habacuc es un testimonio de la relación del profeta con Dios, o Dios con el profeta. Usted ve siempre es el profeta allí, el profeta preguntando y Dios respondiendo. La pregunta es, ¿tú tienes una relación con Dios de esa manera? Que puedas escuchar la voz de Dios, que te puedas acercar confiadamente a Dios y esperar pacientemente en las respuestas. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Fría, acartonada, acomodada o una relación de religión? Y sabemos de que la relación del religioso con Dios no se puede dar, porque el religioso siempre está pensando, es porque yo soy tan bueno y por qué me pasan cosas tan malas. O porque Dios no me da lo que yo necesito y quiero, sabiendo de que yo voy a la iglesia, diezmo, ofrendo, hago las cosas correctamente y me pasa esto. Nos puede pasar lo que nos sucedió con Asaf y lo vamos a ver más adelante. Entonces, el Abacú, su nombre significa abrazo, consuelo. Mire la explicación que nos da Martín Lutero acerca del significado del nombre de Habacuc. Dice, Habacuc tiene un nombre apropiado para su comisión, porque Habacuc significa el que consuela o abraza. Y es justamente lo que hace por medio de la profecía, abraza a su pueblo, Dios abraza a su pueblo. Habacuc lo consuela por medio de la palabra de Dios y los toma en sus brazos como lo haría un niño adulto que gime por ayuda a su padre. Este libro fue escrito aproximadamente entre la destrucción de Nínive, que fue profetizada por Dios, y el primer ataque a Judá, es decir, entre el año 612 y el 589 aproximadamente. En este tiempo habían 4 reyes en Judá que fueron malvados, que rechazaron a Dios, que oprimieron el pueblo de Dios, y Babilonia invadió 2 veces a Judá antes de su destrucción en el año 586. Es decir, eran tiempos angustiosos, no solamente angustiosos por la maldad que le rodeaba, sino por la misma maldad que había dentro de la iglesia, es decir, dentro del pueblo, porque quienes dirigían el pueblo eran malos, no escuchaban la voz de Dios. Para que ustedes sepan, Habacuc fue contemporáneo con Jeremías. Y podemos ver que Jeremías predicaba y el pueblo estaba rebelde. No miraba la realidad espiritual de su vida, sino que estaba preocupado por las cosas que tenían y estaban adorando a otros dioses. Entonces, las condiciones en las que se queja Habacuc habría ocurrido después de la muerte de Josías. Los años de Joaquín, el hijo de Josías, fueron años de perversidad, malvado, impenitente y violento. Habacuc, en los 2 primeros capítulos, no entendía por qué Dios parecía no hacer nada con la maldad de la sociedad, la maldad del pueblo de Dios y la maldad que le rodeaba. Luego él se daba cuenta de que únicamente la fe en Dios daría respuestas a sus preguntas. En la vida hay muchas cosas que nos cuestan aceptarlas, mis amados hermanos. Muchas veces nos enojamos con Dios y no entendemos cómo Dios está obrando. Y no se trata de entender a Dios, sino de decir, Señor, eres bueno en lo que haces. No comprendo, pero tu voluntad es buena, agradable y perfecta. No comprendo este dolor, no comprendo la rebeldía de mi hijo, la rebeldía de mi esposo o esta situación, pero sé que tú estás obrando en todo esto porque ninguna rebeldía de un hijo, ninguna rebeldía de pronto un esposo, una esposa, de un familiar, de un entorno, está fuera del alcance de Dios. Dios está obrando. No se olvide que Dios actúa en la providencia, en situaciones, en acontecimientos, en personas, en eventos naturales, en situaciones que están hasta nuestro alrededor medio ambiente. Dios está en control. No perdamos de vista esta respuesta, amados hermanos. Es cuál era el conflicto del profeta Habacuc. Vivía en tiempos históricamente muy difíciles, como lo vimos ahora. Nada ha cambiado, incluso es mucho más la maldad ahora. El rey era Joacín, la situación política moral era un caos. La invasión de Babilonia era inminente. Habacuc tenía 2 problemas. Uno, no podía entender cómo Dios permitiera que su tierra, el pueblo de Dios, no tuviera oportunidad de arrepentimiento. Él se preguntaba, pero ¿por qué vas a juzgar el pueblo? ¿Por qué no le das más tiempo a arrepentimiento? No, había llegado el tiempo. Dios había hablado una y otra vez al pueblo. Dios había enviado profetas una y otra vez y los mataban. Una y otra vez se rebelaban contra Dios. Mira lo que pasaba en el tiempo de Jeremías, que vuelvo a decir, es contemporáneo con Habacuc. Jeremías 6, 16 al 17. Así dijo Jehová, paraos en los caminos
y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Pues también mire hermano, dice, no andaremos. El pueblo se rebelaba contra Dios, Dios hablando y nosotros rebelándonos. Y luego dice, puse también sobre vosotros atalayas, y dijisteis, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron, no escucharemos. Hago una pregunta ahora. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado frente a una situación de tu vida? ¿Tú te rebelas frente a Dios? Tú dices, no, no me gusta esa manera de hacerlo. Lo voy a hacer a mi manera. O decimos, sí, yo lo voy a hacer, pero no lo hacemos. Es decir, yo oigo y mañana obedezco. Hermanos, Dios habla todos los días. Todos los días nos está hablando a través del devocional. Todos los días nos habla a través de su misma relación que ustedes tienen con Dios. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás obedeciendo a Dios? ¿Estamos obedeciendo al Señor? ¿O estamos como este pueblo de Dios, rebelde, y diciendo de que amamos al Señor? Y como dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El segundo problema, ¿cómo era que Dios usaría una nación pagana como herramienta para traer un juicio a su propio pueblo? Bueno, muchas veces cuestionamos a Dios en la manera que obra, en la manera que interviene en nuestra vida y cómo lo hace y de qué manera. El profeta Jeremías, Dios le envía una carta, lo leímos esta semana, y en esa carta decía por qué los enviaba allá y cómo los iba a consolar y animar estando en ese momento de aflicción. Y les advierte que no escuchen a los profetas, que no escuchen a sus videntes, que no crean en ningunos sueños, sino que esperen en el Señor, que llegará el tiempo. Después de 70 años Él los iba a visitar. Les dice que oren por la nación donde los van a llevar a ser exiliados, que tengan hijos, que se casen, que se multipliquen, porque Dios los iba a visitar. Y dice en Isaías 29, dice la palabra del Señor, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan. Ellos en mi nombre no los envía, ha dicho Jehová, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Mira lo que dice, despertaré mi buena palabra. Es el tiempo en que la palabra será revelada. Entendamos, hay cosas, hermano, que está el tiempo cronos, es el tiempo en que nosotros nos movemos. Está la eternidad de Dios, donde Dios se mueve, porque se mueve en la eternidad y detrás de la eternidad. Dios es atemporal, Dios no tiene tiempo, pero está el tiempo kairos, el tiempo cuando la palabra de Dios es revelada, es hecha manifiesta en el tiempo de Dios. Nuestro tiempo interviene de una manera dramática en nuestra vida, hermanos. Cuando la palabra de Dios es revelada al corazón del hombre, no volvemos a ser los mismos. Y eso es lo que pasa cuando nacemos de nuevo. Y lo aprendimos ayer, fuimos nacidos por el Evangelio. ¿Cuántas veces predicamos el Evangelio y no pasa nada a nadie? Pero llega un momento en que esa palabra, quizás no sea en tu tiempo, es en el tiempo de Dios que germinará. Quizás no veas la salvación de tus hijos, pero si una cosa es clara, probablemente los veas en el cielo, o tu esposo, o tus familiares, porque es en el tiempo de Dios. Él dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos, dice Isaías. La palabra hará conforme a lo que Dios ha establecido, ni más ni menos, ni en nuestro tiempo, sino en el tiempo de Dios. Esos dos tipos de conflictos o preguntas se ven con regularidad en la Biblia. Los salmos son un compendio de este tipo de conflictos entre los pensamientos del hombre y la voluntad de Dios. Unos ejemplos más preponderantes es Asaf. Asaf ve la prosperidad de los perversos y mira cómo Dios deja que los perversos, los impíos, consigan dinero y vivan diferente, con comodidades. Y nosotros, que amamos al Señor, que buscamos del Señor, quizás recibimos solamente aflicción. Y esas son las preguntas que se hace a Asaf. Incluso dice que casi se deslizan sus pies al ver la iniquidad, al ver la prosperidad de los impíos.
Salmo 73 dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia a los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué no juzgas a los impíos? ¿Por qué no me das lo que ellos tienen? Y ya aprendimos acerca de la envidia. Entonces sus cuestionamientos tuvieron un final, los de Asaf, también un comienzo. ¿Cómo empieza? Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Es decir, hasta que él comprendió su realidad espiritual y entendió que Dios era su Dios. Él dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para los que son limpios de corazón. Dios es bueno. Aunque estés sufriendo, Dios es bueno. Porque ese sufrimiento que estás viviendo o esa situación que estás pasando, Dios la ha permitido con un propósito. Entonces no sea que tu conflicto, en el conflicto que tú estés hoy, estés esperando respuestas de Dios a las circunstancias que estás viviendo. Pero una cosa sí estoy seguro, amados hermanos, es que las respuestas de Dios no siempre son como pensamos, son perfectas. En Romanos 8:28 dice, sabemos de que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman. Es decir, de los que han llamado de acuerdo a su plan. Dios tiene un plan para contigo, pero no es tu plan. No es tu tiempo, no son tus circunstancias, es el plan de Dios. Es el plan de Dios, no luches con el plan de Dios. Pide al Señor en oración, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Ayúdame a confiar en ti, a esperar pacientemente en ti. Quiero responder a Habacuc con respuestas que lo confrontan y lo desafían a nuevos retos con Dios. En el capítulo 1, en el capítulo 2, el conflicto del profeta. Pero mire lo que pasa en el capítulo 2, versículo 20. Y este versículo es clave en el libro de Habacuc, porque es como una bisagra. Es una bisagra que abre el libro en dos y muestra la gloria de Dios. Dice Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, diciendo, Dios está gobernando, Dios está en control, Dios gobierna el reino de los hombres, Dios te sostiene con la diestra de tu justicia. Dios ha fijado sus ojos en nosotros, somos su pueblo amado. Eso es una realidad para tu vida. Dios gobierna tu vida. Dios es por ti. Somos hijos del Dios Altísimo. Podemos acceder confiadamente al trono de la gracia para recibir pronto oportuno socorro. Confiemos en el Señor y esperemos en el Señor. En vez de cuestionar los caminos de Dios, debemos darnos cuenta de que Él es totalmente justo y debemos creer que está en control y que nada de lo que estamos viviendo está fuera del alcance de su perfecta voluntad, amados hermanos. Con esta declaración que Jehová está en su santo templo, que Dios está con nosotros, hay una renovación espiritual en nuestra vida. Cuando confiamos de que Dios está en control, de que Él es mi Dios y que somos su pueblo. Así que esa confesión de fe y confianza en quién es Dios y por qué es Dios nos reta, como retó al profeta Habacuc, a esperar confiado, dependiendo de Dios. El mismo Jeremías, y mire tan impactante esto, Jeremías vio la destrucción de Jerusalén. Jeremías estuvo hasta el final cuando el pueblo fue llevado deportado. Jeremías no fue llevado a la deportación. Muchos dicen que Jeremías terminó en Egipto, otros dicen que murió en medio de las ruinas de Jerusalén. Y cuando usted lee Lamentaciones, se está lamentando por lo que está viendo, por la destrucción. Incluso se lamenta por ver el cumplimiento de la palabra de Dios. Estaba asombrado de lo que Dios había hecho, aunque él lo predicaba y lo profetizaba. Y lean el capítulo 3 completo para que entiendan esto, pero va a leer específicamente 5 versículos. Dice que después de que él mira toda esa destrucción y lo que él estaba viviendo, dice, esto recapacitaré, Lamentaciones 3:21 al 26, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, está diciendo, quedó un remanente, estoy confiando en que tú harás conforme a lo que me has dicho que harías. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Dice, hermanos,
Dios es tan bueno que a pesar de que nosotros también hay maldad en nuestro corazón, Dios no nos ha consumido por su misericordia. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias, es decir, Él nunca ha perdido de memoria su pacto, el pacto que ha hecho con nosotros. Dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, amado Dios. Luego dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré, ¿sí ve? En Él confiaré, en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca, bueno es esperar en el silencio la salvación de Jehová. ¿Sí ve cómo cobra vida estos versículos? En medio del caos, en medio de la destrucción que él veía. Él se fortaleció espiritualmente. Cuando nosotros nos apartamos de ver a Dios en medio de las cosas, empezamos a dudar. Por eso es que la Biblia dice que corramos con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que nuestro ánimo no desmaye. No miremos la maldad que hay a nuestro alrededor, no miremos las circunstancias a nuestro alrededor, veamos a Dios obrando en esa maldad y en las circunstancias. Porque es que Dios, el mal es más grande que Dios. Y hay un gran problema en muchos cristianos, lo que llaman el dualismo. Comparan a Dios con el mal, como ese símbolo del yin y el yang, que es como equiparar a Dios igual que el mal o que el enemigo. No, Dios está gobernando, está sentado en su santo templo y gobierna el reino de los hombres, está en control del mal. No es que Dios permita el mal, Dios permite muchas cosas que pasan en la vida con un propósito. Y a veces decimos, ¿cómo que Dios va a permitir esto? La violación de una niña, la muerte de un joven, o este accidente, o esto. Créame que Dios está en control. Ahora no vemos sino el capítulo, pero al final veremos toda la película. Y diremos, gracias Dios. Gracias por haber permitido esto en mi vida o en mi familia. Gracias Dios, porque este dolor o este accidente o esta situación llevó a la salvación de mi familia. Como dice la Escritura, es mejor entrar tuerto al reino de los cielos que con los dos ojos al infierno. Es mejor perder un brazo que entrar con los dos brazos al infierno. Son cosas que pasan, obviamente que es una analogía, pero Dios hay momentos que va a quitar cosas de tu vida que tú amas, pero es porque Dios te ama, está quitando cosas para poner otras importantes que te lleven al cielo, que no te aparten del propósito, porque Él es Dios y está en control. Él es Dios y está en control. Este es un buen tiempo para nuevos desafíos, mis amados hermanos. Es un buen tiempo para mirar dentro de nuestro corazón cuáles son nuestras motivaciones y hacia dónde es que están puestos nuestros ojos. ¿Realmente estamos preparados para enfrentar lo que viene? Porque vienen momentos difíciles. Bueno, la iglesia tiene que prepararse para momentos difíciles. Esto no va a cambiar para bien. Cada día va a ser más difícil. Cada día la iglesia está más acorralada por las leyes. Cada día es más difícil predicar el evangelio. Cada día el corazón del hombre es más duro contra Dios, hasta entre la misma iglesia. Habacuc se acerca con este espíritu a Dios, le responde misericordiosamente y le comparte sus planes para el futuro. Dios le habla a Habacuc. El Señor le asegura a Habacuc que el malo no ha pasado desapercibido, ni el de Judá, ni tampoco el de los babilonios. Él castigará la maldad y nadie escapará. Estas cosas sucederán, pero cuando el Señor lo disponga. Esta respuesta le darán solidez al tema del libro que estamos estudiando el día de hoy. En Habacuc 2, 1 al 4 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré mi pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara, aún por un tiempo, más se apresurará hasta el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Él está diciendo, no te preocupes, Habacuc, que yo estoy en control, que yo juzgaré a los hombres, pero será en mi tiempo. Y el perverso no se quedará sin juicio. Y el que dice ser cristiano, que está dentro del pueblo, que miente,
que deshonra el nombre del Señor, también tendrá su juicio. ¿Recuerdan la parábola de la cizaña y el trigo? Está hablando acerca del mundo, pero también dentro de la iglesia. Hay gente que está en la iglesia que avergüenza el nombre del Señor, que vive impíamente, dice son creyentes, y da tristeza verlos. Incluso muchas veces nos puede dar mal genio. Pero hermanos, Dios lo permitió estando allí, solamente ora por ese hombre, por esa mujer. Que el Señor le conceda el don del arrepentimiento, que no juegue con Dios, que no eche a sus espaldas la palabra del Señor, porque hay de aquel que cae en manos de un Dios airado. El Señor, nuestro santo Dios, le responde a las preguntas del profeta. Después de haber recibido las respuestas de Dios, Habacuc contesta y termina su libro con un hermoso salmo. Y el libro de Habacuc termina con un salmo. Él termina con un salmo que está aceptando las cosas de Dios con fe. Sus respuestas son satisfactorias y son conmovedoras preguntas a las cuales él había presentado, respuestas a las cuales ha presentado. Es una confesión de fe porque expresa la confianza de Habacuc que tiene en el Señor, en su gobierno sobre toda la tierra y cómo él hace su voluntad. Habacuc 3, 1 al 2 dice, oración del profeta Habacuc sobre Signor. Oh Jehová, he oído tu palabra. Escuche, he oído tu palabra, he oído tus respuestas y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oí tu palabra y temí. Hago una pregunta, amados hermanos. ¿Tú escuchas la palabra de Dios y temes? Muchas veces no, amados hermanos. Es como si hablara cualquiera. Entonces tenemos más temor de las palabras de los hombres que las mismas de Dios. Y es una verdad, amados hermanos. Oí tu palabra y temí. ¿Y sabes por qué este hombre temía escuchar la palabra de Dios? Porque tenía una relación con Dios y sabía quién era Dios y quién estaba hablando y por qué estaba hablando y que iba a cumplir lo que él estaba diciendo. Mis hermanos, Dios cumple lo que dice. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios cumple su palabra y hará conforme a su voluntad. Y vendrá, Cristo viene, Maranata, Cristo viene, y juzgará el reino de los hombres, y juzgará su iglesia. Dios está limpiando su iglesia en este tiempo, porque si Cristo viene en este momento, quizás muchos, la gran mayoría nos quedaríamos. Pero Dios está limpiando y está usando momentos difíciles en tu vida para perfeccionar su fe, para sacar la basura que hay en nuestra casa, en nuestro corazón, para mostrar la realidad de nuestra vida. En Habacuc 3, 16 al 19 dice, oí y se conmovieron mis entrañas. Mire, oí tu palabra y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo aquel que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como las ciervas, y a mis alturas me hace andar. El Señor en Habacuc capítulo 3 nos dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. No perdamos de vista esto. Cuando dice aviva tu obra en medio de tus tiempos. No, oremos por un avivamiento en nuestro corazón, un avivamiento por la iglesia, porque la iglesia está adormecida, está acomodada, y está siendo arrastrada por la maldad de este mundo. Se conmovieron mis entrañas. Hermanos, seamos sensibles a la voz de Dios. Que el Señor derribe esos altares que hay en nuestro corazón, porque muchos también tenemos los oídos incircuncisos, llenos de seda mundana, que no nos permite escuchar la voz de Dios, que nos gusta más escuchar las cosas del mundo. Aquel profeta tiene claro que en medio de tanta religiosidad y falsa devoción a Dios, el escuchar la palabra de Dios con un corazón contrito y humillado produce en él una cercanía a la presencia de Dios en su vida y que le daría un nuevo desafío a vivir por fe en medio de la aflicción que estaba viviendo y viendo y lo que venía. ¿Sobre qué guarda estás esperando tú? ¿En tus argumentos? ¿En tus juicios? ¿En tus planes? ¿O sobre la fortaleza? El Señor dice, afirmaré el pie, lo que dice Habacuc capítulo 2.
¿Cómo está tu vida, mi amado hermano? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás caminando? En este tiempo estamos viviendo, necesitamos acercarnos a Dios, a tener una unión vital con el Señor. El Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Temes a Dios? ¿Hay temor de Dios delante de tus ojos? ¿O el temor a Dios es solamente un mandamiento de hombre? Como dice Isaías. Hermanos, hay que examinar nuestra vida y necesitamos evaluar realmente cómo es mi relación con Dios. Necesitamos una renovación espiritual, un avivamiento, y solamente se da por la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no aviva tu corazón, tienes un gran problema. O estás en una decadencia espiritual tan deplorable que has perdido toda sensibilidad a la voz de Dios, o necesitas arrepentimiento y fe en nacer de nuevo, porque quizás no has nacido de nuevo. Es allí solamente en la predicación del Evangelio, con fe, escucharla con fe, es allí donde nace el avivamiento del corazón de un hombre de Dios. ¿Realmente se han movido tus entrañas el día de hoy? ¿O cada vez que escuchas un devocional? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Qué es un quebrantamiento? Es cuando la presencia de Dios nos conmueve ante su majestad, ante su santidad, nuestra condición pecadora, y necesitamos del perdón y la misericordia del Señor. ¿Se acuerdan del profeta Isaías? En el capítulo 6, dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. El uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová, los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto los ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Una visión que puso a temblar el corazón de Isaías. Se dio cuenta de su pecado y la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de la misericordia de Dios. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado el altar con unas tenazas, y tocando sobre mi boca, dijo, he aquí, esto toco tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿A quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Porque Dios te está llamando a que vayas, pero tú no puedes ir, porque quizás pasa el profeta Isaías. No has reconocido tu pecado, no te has arrodillado delante del Señor. Es el tiempo de arrodillarnos delante del Señor. Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero primero, perdona mi pecado, porque soy un hombre de labios inmundos, porque soy una mujer chismosa, porque hago esto, porque hago lo otro. Perdóname, Señor, porque no confío en tus promesas, porque me he rebelado ante tu voluntad. Aquí la presencia del Señor, esa relación íntima con la que permite a Isaías ver un pecado que se había ocultado en su religión. Ese pecado estaba oculto y ni siquiera lo había confesado. Pero cuando vio la presencia de Dios, cuando estuvo delante de la presencia de Dios, entendió qué es lo que pasaba en su vida. Mis amados hermanos, y con esto termino. Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda su palabra, ponla por obra. Tengamos en mente eso, mis amados hermanos. Tengamos en mente que Dios está en su trono y gobierna el reino de los hombres. Y como dice el profeta, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas, y en mis alturas me hará andar.
Que el Señor nos ayude y nos asista. Vamos a orar.